Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jerónimo Elvira Carolina, soy alumna del grupo 4CB2 y en esta ocasión voy a explicar la sesión del día lunes 22 de septiembre. Bueno, en esta clase empezamos a ver las tablas de dispersión de frecuencias. Y bueno, recabamos algunos datos de nuestros compañeros y míos, los cuales fueron la estatura, edad y género. Nuestra tabla la hicimos de acuerdo a la estatura y bueno, aquí está distribuida entre menor estatura y mayor. Para empezar con nuestra tabla vamos a obtener el rango. El rango es la resta del dato mayor menos el dato menor, que sería 1.87 menos 1.52, lo cual nos da un resultado de 0.35. Ahora, para obtener el tamaño del intervalo, no es más que la división entre el rango y el número de intervalos. En este caso, en nuestra tabla van a ser 6 intervalos. Entonces, dividimos esta cantidad entre 6, lo cual nos resulta 0.058. Y este será el tamaño de nuestro intervalo. Y bueno, para obtener el límite superior, no es más que el límite inferior. En este caso vamos a recabar el primer dato, que era 1.52, más el tamaño del intervalo. 1.52 más 0.058. Y esto nos da un resultado de 1.578. Bueno, entonces empezamos a efectuar nuestros intervalos. Tenemos que abrir con corchete porque es una cantidad cerrada y para empezar este intervalo va a ir de la estatura menor, como lo había mencionado, 1.52 a 1.578. El segundo intervalo va a ir de 1.578 y ahora a esta cantidad de 1.578 le vamos a sumar nuevamente el tamaño del intervalo, el cual es 0.058. Y nos resulta 1.636. Asimismo, copiamos el intervalo anterior. Va a ser cerrado porque en el anterior lo dejamos abierto. 1.636. Y igual le volvemos a sumar a esta cantidad el 0.058, lo cual nos da 1.694. Igual 1.694 le sumamos y como límite superior nos da 1.752. 1.752 más el 0.058 nos da 1.81. Y para finalizar, ahora tendremos los dos cerrados y sería 1.81 y el límite, en este caso superior, el cual fue la estatura superior, 1.87. En realidad nos da una cantidad de 1.668, pero al redondearlo, al utilizar todos los decimales, nos tiene que dar la cantidad final. Y bueno, ahora vamos a obtener la marca de clase. La marca de clase no es más que el límite superior más el límite inferior sobre 2. En el primer caso, vamos a utilizar el primer intervalo, el intervalo 1. Entonces, el límite superior fue 1.578 más el límite inferior, 1.52. Y lo dividimos sobre 2. Y bueno, esto nos da un resultado de 1.549. Y esta sería nuestra marca de clase. Entonces, para obtener nuestra marca de clase va a ser la suma del intervalo superior más el intervalo inferior sobre 2. Y bueno, vamos a hacer las operaciones correspondientes. Y aquí nos dio 1.549.
En el otro, 1.607, 1.665, 1.723 y 1.781 y 1.839. La marca de clase también va a ser llamada como el dato representativo del intervalo. Y bueno, obtenido esto, vamos a visualizar nuestro intervalo de clase. El primero en esta ocasión va de 1.52 a 1.57. Entonces nos vamos a nuestra base de datos y buscamos cuántas veces hay una estatura entre estos intervalos. En este caso podemos ver que solo en esta ocasión una. Entonces la frecuencia absoluta será 1. Ahora nos vamos al siguiente, que va de 1.57 a 1.63. Y bueno, podemos observar que serían todos estos datos. Son 2, 4, 6, 8, 10 datos. Y lo llenamos, 10 datos. Y así lo vamos a hacer con todos nuestros datos. Y bueno, perdón, eran 9 datos. En el siguiente 8 datos, 2 datos y 3 datos. La frecuencia absoluta acumulada no es más que en este caso la suma de frecuencias. En este caso aquí habíamos contado solo un número. Y para obtenerla de este se suma 1 más 9, que sería 10. Los 10 que ya tenemos aquí más los 8, 18. De aquí 26. De aquí 28 y de aquí 31, que corresponde al número de datos que estamos manejando. Bueno, aquí aparece 2 porque mi tabla representa la primera columna 1. Y la frecuencia relativa. Para obtener la frecuencia relativa no es más que la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Entonces, en este caso, frecuencias absolutas sobre el total de datos sería un 31. Un 31 que corresponde a 0.032. Aquí serían 9 31. Perdón. Bueno, 1 31 que corresponde a 0.032. Aquí 9 31 que corresponden a 29.03. Nueve 31 que corresponden a 0.2903. Aquí 8 31 que corresponden a 0.258. Aquí también se repiten los 8 31. Aquí serían 2 31 que corresponden a 0.064, perdón. Y 3 31. Perdón, 3 31. ¿Por qué? Porque tenemos una frecuencia de 3. Y bueno, esto resulta 0.91. Y bueno, la frecuencia relativa acumulada va a ser la suma, así como lo hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, pero bueno, aquí nos va a tener que dar un resultado de 1. Entonces, para el primer dato tenemos una frecuencia acumulada de 0.32.
Para la siguiente tenemos una frecuencia acumulada de 0.322, 0.580, 0.58 más el 278, tenemos ahora 0.838, el 0.838 más los 231 nos darían 0.902. Y bueno, esta cantidad más esta cantidad nos da un resultado de 0.998, que bueno, lo podemos redondear como un 1. Y ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta en porcentaje, lo cual es básicamente esta misma cantidad, nada más que en porciento. 3.2, 29.3, 03, perdón, 25.8, aquí la repetimos también, tenemos 8 de frecuencia absoluta. Aquí tenemos un 6.45 y aquí tenemos un 9.6. Y ahora va a ser la frecuencia absoluta en porcentaje acumulada. El primer dato sería igual a 3.2. El segundo dato tenemos la suma de 3.2 más 29.3, lo cual nos da un 32.23. La siguiente 58.03. La siguiente 83.83. La siguiente 90.28 y la siguiente la podemos redondear nuevamente como 1, como el 100%, perdón. Y bueno, con esto acabamos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y bueno, ahora vamos a dar paso a graficar. Simplemente nos falta el porcentaje.